El Internet es una red global de comunicación que conecta millones de dispositivos y personas en todo el mundo, permitiendo el acceso instantáneo a información, servicios, entretenimiento y la posibilidad de interactuar con otros sin importar la distancia. Entre sus beneficios, el Internet nos ofrece un vasto acceso al conocimiento, una plataforma para la libre expresión, facilita la educación, el comercio y la comunicación. Sin embargo, también tiene consecuencias, como la pérdida de privacidad, la difusión de información falsa, el riesgo de ciberdelitos y la exposición a contenido perturbador o engañoso. Con esto en mente, hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros y misteriosos del Internet, donde lo extraño y lo inexplicable se mezclan. En esta ocasión, exploraremos historias que han dejado perplejos a miles de usuarios. Desde foros con mensajes enigmáticos y códigos sin descifrar, hasta sitios web que parecen estar conectados a conspiraciones secretas. ¿Qué hay detrás de estas historias? ¿Son solo leyendas urbanas digitales o algo más siniestro? Prepárense para descubrir los secretos más intrigantes que el Internet tiene guardados. Así que trae tus bocaditos y adéntrate conmigo en 5 misterios del Internet que nadie ha podido resolver, parte 3. Número 1. El código Voynich. El código Voynich es un enigmático manuscrito ilustrado que ha desconcertado a criptógrafos, historiadores y lingüistas durante siglos. Su origen se remonta al siglo XV, y su contenido está escrito en un idioma desconocido, acompañado de extrañas ilustraciones que incluyen plantas, figuras humanas y diagramas astronómicos. A pesar de múltiples intentos de descifrarlo, el significado del manuscrito sigue siendo un misterio. El código Voynich fue nombrado así por Wilfrid Voynich, un anticuario polaco que adquirió el manuscrito en 1912. Se cree que fue creado en Europa, aunque su autor y la fecha exacta de creación no se conocen con certeza. El manuscrito está datado por medio de análisis de carbono en el siglo XV, específicamente entre 1404 y 1438. Desde su descubrimiento, ha pasado por varias manos y ha sido objeto de estudios intensivos. El manuscrito consta de aproximadamente 240 páginas, la mayoría de las cuales están escritas en un alfabeto desconocido que no se ha correlacionado con ningún idioma conocido. Su contenido se puede dividir en varias secciones, como en botánica, astronomía, biología y farmacia. A lo largo de los años, numerosos criptógrafos y lingüistas han intentado descifrar el código Voynich, utilizando diversos enfoques, desde técnicas de análisis de texto hasta algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el idioma y la gramática utilizados en el manuscrito no se asemejan a nada conocido, lo que ha frustrado a los investigadores. Existen varias teorías sobre la naturaleza del manuscrito. Idioma artificial. Algunos investigadores creen que el texto puede ser un lenguaje inventado, posiblemente creado como una especie de broma o desafío. Cifrado. Otros sugieren que podría ser un texto cifrado, que oculta un mensaje real detrás de la complejidad aparente. Estudio de plantas desconocidas. Algunas teorías proponen que el manuscrito fue creado por un herbolario o un alquimista que registraba el conocimiento sobre plantas y sus propiedades medicinales, pero en un lenguaje propio. Propósito sin sentido. Hay quienes argumentan que el manuscrito podría no tener un propósito real y que fue creado simplemente como un ejercicio de escritura o un artefacto sin significado. Actualmente, se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Yale, donde sigue siendo objeto de estudio y fascinación. Su historia continúa atrayendo la atención de investigadores y curiosos que desean desentrañar el enigma que representa, lo que lo convierte en uno de los documentos más intrigantes de la historia. Número 2. Las fotos de Doveland. El caso de las fotos de Doveland, Wisconsin, conocido simplemente como Doveland, es un misterio de Internet que involucra una serie de fotografías inquietantes tomadas en un entorno urbano abandonado. Las fotos se publicaron en Internet alrededor de 2011 en un foro y mostraban un lugar desolado con estructuras en mal estado, graffiti y objetos que parecían haber sido dejados atrás por sus anteriores habitantes. La estética de las imágenes, junto con la atmósfera sombría, generó un interés considerable. Las fotografías presentan un ambiente inquietante, capturando edificios en ruinas, caminos desiertos y objetos desconcertantes, como muñecos y juguetes. Un aspecto perturbador de las imágenes es la presencia de figuras en la distancia. En algunas fotos, se pueden ver sombras o formas que parecen humanas, lo que añade un elemento de misterio. A medida que las fotos se hicieron más conocidas, surgieron diversas teorías sobre su origen.
Algunos creen que son parte de un proyecto artístico diseñado para evocar una respuesta emocional, mientras que otros piensan que podrían formar parte de una narrativa de terror. Entusiastas de lo paranormal especularon que el lugar podría estar embrujado, alimentando teorías sobre encuentros sobrenaturales. Sin embargo, también hay quienes argumentan que las fotos podrían haber sido manipuladas digitalmente, sugiriendo que Doveland podría ser un engaño creado para atraer a los curiosos. La falta de información concreta sobre la ubicación y la autenticidad de las fotos ha llevado a la desconfianza sobre su veracidad. Con el tiempo, el sitio web que albergaba las fotos y la información relacionada dejó de estar activo, pero las imágenes han perdurado en foros y redes sociales, donde los usuarios continúan discutiendo su significado. El caso de Doveland se ha convertido en un fenómeno de culto en Internet, inspirando a entusiastas del misterio y lo paranormal a explorar la narrativa detrás de estas imágenes enigmáticas. Aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su origen o significado, la atmósfera inquietante de las imágenes sigue capturando la imaginación de quienes las encuentran. Número 3. La desaparición de LHOHQ. El misterio de LHOHQ comenzó en 2009 con el lanzamiento del sitio web LHQHQ Info. Su diseño era minimalista y confuso, lo que atrajo a una serie de curiosos que intentaron descifrar su propósito. A lo largo del tiempo, los visitantes comenzaron a descubrir que el sitio contenía capas de contenido que parecían tener un significado oculto. Las imágenes presentaban un estilo surrealista, a menudo inquietante, y se acompañaban de sonidos extraños y desorientadores. Uno de los aspectos más intrigantes del sitio fue la existencia de mensajes ocultos en el código fuente. Algunos usuarios exploraron el HTML y descubrieron que había textos codificados que parecían llevar a otros sitios web o pistas. Esto despertó el interés de muchos, quienes comenzaron a investigar más a fondo y a compartir sus hallazgos en foros como Reddit. A medida que se revelaban más mensajes, las teorías comenzaron a proliferar. Las teorías sobre el significado de LHOHQ varían ampliamente. Algunos sugieren que se trataba de una obra de arte conceptual, creada para provocar una reacción emocional y desafiar la percepción del arte digital en la era de Internet. Otros argumentan que podría haber sido un ARG diseñado para involucrar a los usuarios en una narrativa en línea donde debían resolver acertijos y seguir pistas ocultas. Esta experiencia interactiva podría haber tenido la intención de explorar temas de comunicación y percepción en el contexto digital. Otra interpretación más oscura es que LHOHQ estaba vinculado a actividades clandestinas. Algunos investigadores en línea especularon que los mensajes ocultos y la naturaleza surrealista del contenido podrían haber sido una forma de encubrir operaciones ilegales, tal vez relacionadas con redes de espionaje o actividades criminales. Esta teoría se alimentó por la referencia potencial a Lee Harvey Oswald, que sugería un posible vínculo con conspiraciones históricas y figuras controvertidas. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, el propósito real de LHOHQ nunca se ha confirmado. La desaparición del sitio ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. A lo largo de los años, ha seguido siendo objeto de interés y discusión en comunidades en línea, con usuarios que intentan desentrañar su significado y entender quién estaba detrás de su creación. En resumen, el misterio de LHOHQ combina elementos de arte, intriga y la cultura de Internet, creando un fenómeno que sigue cautivando a quienes se sienten atraídos por los enigmas digitales y los secretos ocultos en la red. Número 4. Lake City Quiet Pills. El misterio de Lake City Quiet Pills es intrigante no solo por los mensajes ocultos que se encontraron, sino por los posibles eventos del mundo real a los que parecía estar vinculado. El sitio Lake City Quiet Pills llevaba un nombre que, de por sí, sonaba extraño y casi amenazante. Quiet Pills, pastillas tranquilizadoras, fue interpretado por muchos como un eufemismo para medios de lo que reforzaba la teoría de que el sitio servía como un lugar de encuentro para mercenarios o sueldo. El código HTML del sitio web contenía numerosos mensajes que parecían describir la coordinación de militares o paramilitares. Los mensajes hablaban de pagar bonificaciones a disparadores, posiblemente tiradores o mencionaban la entrega de cargas y otros términos vagos pero sugerentes. Estos mensajes se actualizaban regularmente, lo que daba la impresión de que era una red activa de comunicaciones. Uno de los mensajes más notables se refirió a una gran bonificación que fue pagada tras un trabajo exitoso justo después de la fecha de la de Mahmoud al-Mabhouh en enero de 2010.
La coincidencia de fechas y la naturaleza secreta de los mensajes llevó a muchos a creer que el sitio web estaba vinculado de alguna manera con esa operación. Algunos también investigaron a Milo y su relación con el sitio. Aunque no hay información clara sobre quién era realmente, algunos usuarios especularon que había sido un contratista militar, alguien con una larga carrera en operaciones encubiertas o en inteligencia militar. Su muerte y la aparición de mensajes relacionados con contratos de posibles contratos a sueldo encajaban con la narrativa de que Milo había estado involucrado en actividades ilícitas hasta el final de su vida. Otra parte interesante es el usuario 26, quien anunció la y parecía estar involucrado en la operación del sitio. La forma en que se comunicaba en los mensajes sugería que él también tenía algún tipo de conocimiento militar o de inteligencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie ha podido probar con certeza cuál era el verdadero propósito de Lake City Kid Pills. Algunos creen que el caso fue una coincidencia o un engaño muy elaborado, mientras que otros piensan que estuvo vinculado a actividades ilegales de alto nivel, como el El hecho de que el sitio web haya desaparecido y de que los mensajes ya no se actualicen solo añade más misterio al caso. Este enigma sigue siendo discutido en foros y en comunidades de internet, pero sin pruebas concluyentes, la historia de Lake City Kid Pills permanece como uno de los grandes misterios no resueltos de la era digital. Número 5. 11BX, 1371 Reddit. 11BX, 1371 es un video que apareció en 2015 y rápidamente capturó la atención de la comunidad en línea debido a su naturaleza inquietante y enigmática. La cinta muestra a una figura con una máscara similar a las que usaban los doctores de la peste en la Edad Media, en un entorno ruinoso que parece ser un edificio abandonado. La figura enmascarada permanece mayormente en silencio mientras realiza gestos lentos y repetitivos con las manos, lo que contribuye a la atmósfera de desconcierto y misterio. Lo que realmente atrapó a las personas fue el extraño sonido que acompañaba al video, pitidos y distorsiones que parecían contener algún tipo de mensaje oculto. Esto llevó a los espectadores a tratar de desentrañar los secretos detrás del video. Poco después de su aparición en línea, usuarios de Reddit y otros foros comenzaron a analizar cada segundo del video, notando que contenía una cantidad considerable de detalles crípticos. Se descubrió que algunos de los pitidos y distorsiones de audio podían ser descifrados como códigos binarios y código Morse. Los códigos, cuando fueron descifrados, revelaron mensajes oscuros como "te falta tiempo" o "mataré a la presidenta", lo que generó una ola de especulaciones en Internet. Algunos de estos mensajes se encontraban en imágenes que, al principio, parecían ser fotogramas comunes, pero que contenían esteganografía, una técnica que permite ocultar información dentro de imágenes. Estos fotogramas, cuando fueron analizados con herramientas especializadas, mostraron imágenes perturbadoras que parecían estar relacionadas con la muerte o la violencia, lo que alimentó aún más las teorías sobre el propósito del video. Debido a los mensajes que parecían violentos o amenazantes, como la frase "mataré a la presidenta", algunas personas comenzaron a especular que el video podría ser una amenaza real. Esta interpretación no era descabellada considerando el contenido críptico y los métodos sofisticados utilizados para ocultar mensajes en el video. Sin embargo, no había pruebas claras de que los creadores tuvieran la intención de cometer un acto de violencia, por lo que otras personas comenzaron a proponer teorías alternativas. Una de las teorías más populares es que el video es un proyecto artístico destinado a provocar una reacción emocional intensa y generar debate en torno a su significado. Internet ha visto antes este tipo de proyectos, donde el contenido está diseñado específicamente para desconcertar y hacer que el espectador se sienta incómodo o intrigado. Los elementos del video, desde la máscara de la figura hasta los códigos cifrados y los mensajes perturbadores, parecían estar calculados para inspirar miedo y curiosidad en partes iguales. Esto llevó a muchos a creer que los creadores simplemente querían desafiar a los usuarios de Internet, obligándolos a trabajar juntos para descifrar los mensajes y, en el proceso, crear una comunidad alrededor de este enigma. Otra teoría popular es que el video fue creado como parte de una campaña de marketing viral para un producto de entretenimiento, como una película de terror o un videojuego. A lo largo de los años, hemos visto numerosos casos de campañas de marketing que utilizan tácticas virales, como el uso de vídeos crípticos o enigmáticos, para generar expectación antes del lanzamiento de un producto. Sin embargo, a pesar de que la teoría del marketing viral parecía plausible, nunca se confirmó que el video estuviera vinculado a ninguna película, serie de televisión o videojuego en particular.
Esto dejó a muchos espectadores desconcertados, sin poder identificar con certeza el propósito detrás del video. Una posible explicación más es que el video fue creado por un grupo de crípticos o hackers que disfrutan desafiando a la comunidad en línea. A pesar de que no se ha encontrado una explicación definitiva, la mayoría de los que han estudiado el video concluyen que no se trata de una amenaza real. Los códigos, las imágenes ocultas y la atmósfera inquietante parecen estar diseñados específicamente para generar misterio y miedo, más que para enviar un mensaje violento o peligroso. Así, 11BX1371 permanece como un enigma fascinante, un proyecto de Internet que ha dejado más preguntas que respuestas, pero que ha logrado hacer que una comunidad global trabaje junta para desentrañar sus secretos. Y bueno, espero que les haya gustado este nuevo video, traer más contenido próximamente, si no me gana la flojera XD, si quieres más contenido así dame tu gran like y suscríbete para que me anime a subir más videos, nos vemos hasta la próxima, bye.